Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio de IMSA Expert. Somos Claudia y Verónica y hoy vamos a hablar de la llamada quimofobia cosmética. Para eso nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Montserrat Pedro Rafos. De formación es química y actualmente se dedica a la comunicación digital de marcas cosméticas honestas. Bienvenida, Montse. Muchas gracias por invitarme. Hacía mucha ilusión poder participar. A nosotros igual. Bueno, Monse, muchas veces en tus posts y en tus artículos leemos una frase que es todo es química. Tú, yo, la naturaleza en general, todo es química, ¿no? Entonces me gustaría saber las marcas cosméticas cuando leemos ese claim de sin químicos, ¿qué significa realmente? Y también voy un poco más allá. Si sabemos que todo es química, ¿existiría algo sin ella siquiera? No, sin química no puede existir nada. O sea, de hecho, yo siempre cuando me hacen la pregunta típica, ¿no? De ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y yo siempre digo, la química. O sea, no, sin la química no tendríamos todo lo que tenemos. Y evidentemente, la cosmética no es una excepción. La cosmética es química, igual que nosotros somos química. Nosotros estamos formados por moléculas que tienen la base en el carbono. Nuestras células están en constante, hacen reacciones constantemente. Cuando respiramos estamos haciendo una reacción. Cuando una flor hace la fotosíntesis hace una reacción. Un aroma, un olor no deja de ser una molécula. O sea, al final todo se puede reducir a moléculas, a iones, a átomos, a electrones. O sea, no hay esa diferencia. Ujú. No puede existir. Por eso al final sí, claro, todo es química. No es una Vale. mentira que nos están Sí. vendiendo. Vale, entonces si todo es química realmente, vemos que muchas personas creen que la cosmética sintética lleva químicos, pero sin embargo la cosmética natural no las lleva, o entienden, cosmética natural es igual a sin químicos. ¿Por qué crees que surge esta confusión? A ver, yo lo que, desde mi punto de vista, lo que yo veo, y es al menos lo que he vivido cuando también estudiaba química, es que, digamos, la palabra es como que a per se le ha, yo creo que más por a lo mejor ignorancia de general, ¿no? O sea, se ha querido entender que la química al final son fábricas y son fábricas que contaminan. Y ya está. Ujú. Y se Sí, una piensa. connotación negativa, siempre. Sí, se le da esa connotación negativa. ¿Y qué han hecho estas marcas de cosmética con este claim? Pues se han aprovechado de este miedo, de esta connotación negativa que no es real. Ujú. Bueno, han generado lo que se conoce al final como quimifobia. O sea, si ya había quimifobia, pues es un tema bueno, que va mucho más allá de la cosmética, va en la alimentación, o sea, en Sí, detergencia también lo ves. Se extiende, es todo lo que genera esos miedos, pues al final es como una cosa que se enciende como la pólvora. Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Qué implica? Pues vender más. O sea, sí, es simple y tan llano como que para vender más. No. sí, no, está bien que aclares también el término, porque es verdad que no lo habíamos dicho, pero quimiofobia es el miedo a la química. Nosotros en este caso hablamos sobre la cosmética, pero lo que tú dices está en más ámbitos. Sí, 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 Y totalmente. O bueno, sea, no es único. No. Y bueno, sabiendo que este miedo a la química es infundado, esta quimifobia es infundada, ¿por qué crees que se da realmente ese miedo en el consumidor? O sea, ¿qué crees que hay detrás de ese miedo? Y sobre todo, bueno, nos has apuntado ya que es un poco por tema de aumentar las ventas y tal, pero ¿qué interés crees que pueden tener las marcas verdaderamente en utilizar este atributo para impulsarlas? Porque, jolín, podría haber otros más en los que se pudieran apoyar y no basar sus ventas en inducir al miedo a los clientes. La idea, sí, la idea, o sea, como lo veo, como se ha querido vender, es
es dando a entender que la cosmética natural es mucho más segura, ¿vale? Vale, Al, sí. al dar a entender que esa cosmética natural es segura porque no tiene químicos, pues no, realmente eso no es real. Primero porque hemos visto que Sí. la cosmética, sea natural, vegana, sintética, cualquiera, es química, ¿vale? Y luego porque al final cualquier cosmético que esté en el mercado tiene que ser seguro por definición. Y detrás de ese cosmético hay muchos estudios y mucho trabajo al final todo se hace para asegurar que ese cosmético sea seguro. Entonces ahí se ha querido como dar esa imagen de natural es mejor y al final eso no tiene sentido. Aparte de que hay algo que a mí siempre me crea como crispación, ¿no? Es decir, hablamos de natural, o sea, hacen la diferenciación natural químico y cuando hablan de químico se refieren a sintético, pero luego dentro de la cosmética natural hay ingredientes sintéticos. Pero eso no pasa nada. Eso no se han hecho en una fábrica ni nada. No, pues evidentemente se han sintetizado en una fábrica. No han ido, los han cogido de un árbol. Pues yo siempre digo el ejemplo de los tensioactivos, de los que se utilizan para hacer esos jabones sólidos que son ahora tan, Sí. ¿no? Sí, que Están está tan, muy de moda. o los champús o los geles de ducha, no voy y los cojo en un árbol. O sea, es decir, al final, síntesis también la hay en cosmética natural y no por eso es mala. O sea, es que al final una síntesis es una reacción que está siendo controlada, que puedes ¿no? determinar esa pureza de lo que estás obteniendo y bueno, y luego evidentemente hay muchas más cosas que se pueden mirar en esa síntesis para que sea más sostenible, para que sea, ¿no? O sea, hay muchas cosas, o sea, mm, no se le tiene que dar ese caliz, ¿no? De es una fábrica y contamina y, ¿no? y todo es malo y no sé, yo es lo Yo no que... la entiendo, la gente no lo entiende así de todas formas. O sea, está súper bien que lo aclares porque la gente sí que asocia, creo, natural no tiene químicos y no piensan en que no imprime o que no hay nada malo en sintetizar, como lo que dices tú. Exacto. Y Es bueno, que que siempre incluso, algo hay, porque también están los famosos porcentajes de naturalidad. Que bueno, sí, que en IMSAN decimos cuál es nuestro porcentaje de naturalidad eh, por ser transparentes, pero que tampoco es muy difícil encontrar algo, bueno, de hecho no sé si existe algo 100% natural. 100%, bueno, 100%, claro, es que siempre ahí hay el problema de que realmente la cosmética natural no tiene una regulación per se propia, Ujú. ¿no? Y entonces, claro, ¿qué consideramos natural? Claro. ¿No? O sea, algo que no haya sido manipulado, que no haya, ¿no? Que a lo mejor pues solo hayas extraído o, ¿no? Digamos, mediante un Ujú. proceso físico, no mediante a lo mejor una reacción sintética, pero es que al final es lo que decimos, hay opciones que no son viables de forma natural, porque es que supondrían un Ya. problema a nivel pues realmente de la naturaleza, de extracción de eso, o de cuántas plantas se pueden estar extinguiendo en este momento si hacemos un abuso, ¿no? Y por eso, pues, a lo mejor existen opciones como las células madre, ¿no? Y todo esto lo he visto. Entonces, claro, al final las células madres se crean en un laboratorio también. Ujú. No Sí, sé, o sea, no tiene que haber ese miedo. exacto, Ese sí. miedo no es realista, no Ujú. hay un daño por sintetizar algo. O sea, nosotros estamos sintetizando constantemente. Eh, Sí, no sí, ahí tenemos... viene un poco el problema del el miedo ese que meten al final. Y hablando un poco de este miedo, también a raíz de él, pues hay mucha gente que se pasa la moda de la cosmética casera, que esa es otra.
¿Crees que es la solución entonces a la gente que tiene miedo a los químicos a hacer cosmética o comprar cosmética casera? No, no, No. y definitivamente no. No. La cosmética casera para mí se aprovecha un poco de la moda que se ha creado, ¿no? De esa revolución que han creado con este tipo de claims como el sin químicos, como el sin tóxicos, ¿vale? Con sin parabenos, vamos a hacer pues la cosmética natural porque es mejor, porque no te va a generar problemas, no, ¿vale? O sea, al final todos, tú cuando lees y vas siguiendo por qué empecé a hacer cosmética casera, ¿vale? Todos Mm, dicen lo mismo, porque la cosmética tradicional es convencional, me generaba muchos problemas y entonces ahora me lo hago yo y vamos, tengo una piel súper estupenda. Bueno, pues felicidades, pero de ahí del yo me lo guiso, yo me lo como de Juan Palomo, a luego dárselo a la amiga, a la vecina, al familiar, a abrir un canal de YouTube o de Instagram y exponer eso de forma más pública. Y de esto hay un paso, solo es un pasito. O sea, no mm, cuesta nada y se ha demostrado porque hay es una moda realmente creciente. O sea, cada vez hay más opciones y puedes encontrar realmente de todo, ¿eh? De todo. Sí. Y bueno, básicamente no es una opción porque no... La cosmética casera, o sea, primero que ves ahí las personas que la practican, hay veces que en sus biografías rezan algo así como expertos en, no sé, dermocosmética, ves que si químicos, que si tal, no sé qué, y digo, a mí que me perdonen, pero si realmente son tan expertos como rezan, tienen un estómago muy, muy fuerte para poder estar divulgando de esa forma tan, no sé, tan alegremente, ¿no? Algo que a mí me parece muy complejo. O sea, están reduciendo la cosmética a vamos a mezclar ingredientes porque me ha salido una mancha aquí y la vamos a tratar. Y ya está. Y no. Y al final, para mí, eso es un cóctel explosivo que puede generar un problema. O sea, al final no estás teniendo en cuenta la estabilidad de ese producto. Si el producto no es estable, a lo mejor no se está conservando adecuadamente. No estás teniendo en cuenta si se está conservando realmente porque no le estás haciendo un challenge test. Es decir, bueno, pues pon Chermix, pon no sé qué, ¿no? Y ya lo tienes. No, no, porque hay muchos factores y los formuladores que están ahí en un laboratorio que hacen un challenge que se supone que tendría que salir y luego no sale, pues eres consciente de que una cosa es la teoría y la otra es la práctica y que en una fórmula hay muchos ingredientes que pueden afectar a esa eficacia conservante, la pueden ayudar igual que al revés, la pueden mimbar, ¿no? Entonces, no sé, sin tener en cuenta si puedo mezclar o no cosas, sin tener en cuenta si estoy manipulando esos ingredientes de forma adecuada. O sea, se hacen jabones en casa, cuya normalmente fórmula es la saponificación, con una base, la mayoría de veces sosa, y ¿qué? Cogemos la sosa así, porque he visto Ya. con urea también así. Mm. Mm, no, es que eso ni es seguro para el que lo está haciendo, ni es seguro para quien vaya a replicar eso, ni para quien vaya a adquirir ese producto cosmético, ujú, ni nada. O sea, es que yo siempre digo, se fundamenta mucho en las abuelas lo hacían, Sí. eh, en, nunca pasa nada. Bueno, nunca pasa nada hasta que pasa, ¿no? Entonces ya es tarde. Eh, pues no sé, oyes muchos argumentos o no, bueno, como
como no lo vendo, no tengo que seguir el reglamento. Mm, Ah, vale. Pero entonces, o sea, no tienes que seguir el reglamento y te da absolutamente igual la seguridad de las personas directamente. Te da igual. O sea, para mí es así, es que eso te está dando igual. No. sí, es otro enfoque. Yo creo igual ni quien lo está haciendo simplemente tiene en mente no tiene químicos, me va a venir bien, es natural, y es, bueno, el fundamento de... Exacto, y quien lo está haciendo es que al final, o sea, es como la persona que va a replicar eso, el consumidor final, no Ujú. tiene por qué tener todos los conocimientos que tiene un profesional que se dedica al sector. Es obvio, ¿no? No podemos saber de todo, ¿no? Entonces, eh, jolines, le estás dando ahí una fórmula para que se haga su cosmético y no hay una base científica alguna para argumentar nada de lo que le estás dando, aparte de muchas veces de la inexactitud bueno, que reina en este tipo de cosmética, que hablamos de cucharadas y gotas en vez de gramos, como si eso fueran Ujú. medidas estándares de... A ojo, pues sí. Bueno, tal como nos comentas, parece que la opción de la cosmética casera no es la mejor opción para aquellas personas que buscan estos claims de sin tóxicos, sin químicos, sostenible y tal, pero realmente cumplen con estos requisitos, o sea, cumplen con lo que prometen. No, para mí no. Primero, eh, sin químicos ya hemos visto que no puede ser, es imposible. O sea, ya partimos de que la naturaleza es química y por lo tanto no puede existir un cosmético sin químicos, ¿vale? El tema sin tóxicos, lo he medio dicho, pero es que al final un cosmético por definición es seguro, no contiene tóxicos, pero vamos, que si me pongo puntillo-silla, cuando se hace una evaluación de seguridad de ese ingrediente en esa fórmula, los evaluadores tenemos en cuenta al final pues valores de toxicidad, es decir, al final cualquier sustancia tiene cierta toxicidad, aunque evidentemente, por ejemplo, el agua, que podría ser el caso, yo me bebo agua y no pasa nada. Pero Ya. si solo bebiera agua, entonces sí me pasaría algo, ¿no? Entonces, evidentemente, si ingiriera de golpe, no sé cuánto, no me sé ahora el valor de toxicidad del agua, pero si ingiriera no sé cuántos litros en un momento, pues no sé si me pasaría algo muy, muy, muy grave como la muerte, pero vamos, que toxicidad no implica que te vayas a morir. Toxicidad al final es un efecto adverso que puede generar la muerte, no tiene por qué. ¿Vale? Entonces, en ese aspecto realmente sin tóxicos tiene sentido. Si cualquier sustancia en sí puede tenerla, no. Eso por un lado. Y luego porque tú estás teniendo en cuenta en un cosmético, o sea, una cosa puede ser, vamos a ir a un caso eh, concreto, ¿no? O sea, una cosa que pueda generar irritación al 10%, pero que en cosmética se utilice al 1%, ¿tú vas a decir que eso causa irritación? No, la causa al 10%, no al 1% no va a hacer nada. ¿Es irritante? Al 10% sí, pero no al 1%. Entonces, claro, es que lo que al final el juego esto siempre es sacar, ¿no?, esa información Sí, del contexto. simplificar todo. Sí, sacar la información del contexto totalmente y ya está. O sea, Sí. no sé, cuando, por ejemplo, en el tema de la cosmética casera, que decimos, pues eso, ¿no? Que dicen esto de sin tóxicos, sin tal, sin cual, muchas veces ves que hablan del árbol del té. Y siempre pongo Ujú. el ejemplo. Sí. El árbol del té es un aceite esencial, natural, eh,
Bueno, Chupi Guay se utiliza que siempre dicen para los piojos, que bueno, no es un producto cosmético, pero bueno, ya, eso ya sería otra cosa. Pero aparte de decir que lo añadan a su champú o a sus productos, a veces incluso hablan de él como que te lo puedes aplicar de forma pura, o sea, tal cual. Vale. Este aceite esencial tiene un componente dentro de su composición natural que es considerado genotóxico y carcinógeno, y se llama metilofenol. Y como tal, en el reglamento está limitado. Es decir, de forma indirecta, el aceite esencial está limitado. Entonces, ¿cómo puedes estar diciendo tan alegremente, ponte 2 gotas o ponte... ¿Tú sabes cuánto metilofenol hay en esas 2 gotas que estás diciendo y si estás cumpliendo con esa seguridad que reza el reglamento en el caso del metilofenol que contiene? ¿Sabes acaso si tiene cuánto metilofenol tiene ese aceite, ese titriol que estás vendiendo como la panacea? Jolín, es que no, pero es sin tóxicos. Ah, vale. Vale. Sí, sí, es que al final yo creo que ni te lo planteas. O sea, viene de... Y hilando con esto, te hago la siguiente pregunta porque eso no deja de ser una receta fácil y sencilla, o sea, ¿no? Es como te creas tu cosmético de forma, eso, mezclando 2 cosas y ya está. Entonces, hay mucha gente que piensa que siempre y cuando o sea, defiende la cosmética casera siempre y cuando sean una receta fácil de hacer, que vengan de fuentes fiables, que también igual tú tienes ahí X personas en las que tú confías y ya está, para la hora de hacer tu cosmético, y que luego va a ser también para uso individual. Entonces son como las 3 premisas que dices, está bien, estoy haciendo lo correcto. Pero luego también muchas veces vemos que ese uso que a priori era individual se extiende le hice una cremita para mi madre, para mi amiga, incluso lo que decías tú antes de que es muy fácil dar el paso también a las redes sociales y empezar a vender, porque tú dices, si este producto cosmético me fue genial, pues siempre puede estar la propuesta de, oye, ¿me haces uno para mí también? ¿Crees que en estos casos de recetas fáciles, como eso, el jabón, esta mezcla con el aceite, está un poco más justificado? No. Al final una fórmula, por simple que pueda ser, es un cosmético. O sea, al final da igual esa simpleza. Ahí detrás tiene que haber unos estudios, una estabilidad, bueno, demostrar que realmente, o sea, todo lo que conlleva para demostrar que realmente eso es seguro. El caso, por ejemplo, de un cosmético muy fácil de hacer sería, por ejemplo, un agua micelar. Al final pones agua, un poquito de tensioactivo y algún activo y no necesitas mucho más, el conservante y ya está. Pero precisamente un agua micelar, ¿cuánto porcentaje de agua tiene? Estamos hablando de 90%, 95%. Es una pasada, o sea, al final, si hay agua, hay vida. Y como esa agua micelar tan chula que has hecho no esté bien conservada, el problema que puedes tener en la piel, tú o la vecina a la que se la has vendido porque era muy simple, puede ser muy grave. O sea, realmente no se le está dando la importancia, ¿no? de lo que te puede pasar, ya no digamos de manera a lo mejor instantánea porque hayas puesto algo que no debías combinar y te da una reacción, o porque el pH no sea el adecuado y sea demasiado ácido y te irrite la piel. O sea, ya no solo por cosas que puedan pasar de forma instantánea, sino al final por cosas que te puedan generar problemas más a largo plazo. A veces no es una cosa instantánea, ese producto lo vas utilizando y al principio pues puede aguantar esa contaminación que inevitablemente
pues se puede producir al abrir, al cerrar, al tocar. A lo mejor no es inmediato, pero cuando ha pasado 3 meses, ¿cómo sabes cómo va a estar eso? Claro. ¿Sabes? Cuando realmente hay un test específico para asegurar que realmente ese producto cosmético puede soportar ese uso. Es que al final se hace para eso. Entonces, no, para mí no está justificado que la fórmula sea simple. Aparte evidentemente, de lo que conlleva el hacer ese producto. O sea, que no se estén tomando las medidas correctas de fabricación a la hora de hacerlo ni de uso personal. O sea, es que el riesgo que estás corriendo no, Sí. no me parece lógico. Bueno, sí, la verdad que es muy interesante lo que nos estás contando porque yo, por ejemplo, a título personal como consumidora, vamos, yo creo que hay mucho desconocimiento y que la gente en general no somos conscientes del riesgo que estamos tomando. Pensamos que son elementos naturales que podemos mezclar como si nada y no somos conscientes de lo Sí. lo que puede pasar y de la importancia que tiene eh, saberlo. Pero Mm. bueno, por último, Monse, me gustaría sacar el tema de la honestidad cosmética. Sabemos que eres una banderada de la honestidad en cosmética. De hecho, la llamas monestidad y también el marketing monesto. Nada, solo preguntarte cómo ves a las marcas, si crees que lo estamos ya empezando a hacer un poco mejor o que todavía nos queda margen de mejora en general. Yo creo y más, por ejemplo, en vuestro caso lo demostráis, cada vez hay más marcas realmente dispuestas a hacer algo tan simple como hacer las cosas bien. Es que me parece heavy, ¿eh? Es así de simple, es hacer las cosas bien, es no usar claims que no puedo usar, porque es que el sin químicos no se puede usar, sin tóxicos no se puede usar, sin parabenos no se puede usar, sin conservantes no se puede usar. O sea, al final es hacer las cosas bien, ¿vale? Y creo que sí, que cada vez hay más conciencia de ello, pero todavía hay un fuerte movimiento en ese aspecto de ese marketing al que yo llamo deshonesto, porque es que no es otra cosa que deshonestidad total, bueno, que como se fundamenta en generar esos miedos, y el miedo pues es algo que vende. O sea, claro, si yo te digo, "Ay, es que, claro, es que si te pones mi cosmético que no lleva tóxicos que te puedan producir cáncer, pues claro, ¿cómo se queda el usuario final cuando lee esas cosas? Pues claro, voy a utilizar tu cosmético porque el de convencional que tiene químicos me va a causar cáncer. Hola, ¿cuántos años llevamos, tiene de vida la cosmética para poder afirmar tan alegremente estas afirmaciones? Es que se llegan a leer barbaridades. Entonces, creo que sí, que cada vez hay más. También soy firme defensora de que al final este tipo de marketing deshonesto tiene fecha de caducidad, porque al final las generaciones cada vez se quieren informar más, quieren saber más y ya no se conforman tanto con esta que dice esto y ya está, sino que a lo mejor van y lo contrastan con más fuentes, ¿no? Y también hay muchas más personas divulgando información de forma veraz, ¿no? O sea, al final creo que eso tiene fecha de caducidad. Y luego sí que a lo mejor las marcas empiezan a tener mucha conciencia de ello y están surgiendo marcas nuevas que realmente considero que lo están haciendo muy bien, como sería vuestro caso. Pero creo que todavía se tiene que hacer un esfuerzo todavía mayor para que esa información veraz, real, honesta, realmente llegue al consumidor final de forma transparente, pero de verdad. Porque rezar que eres una marca de cosmética transparente y luego incluir ese tipo de claims, para mí dice muy poco, ¿no? De esa transparencia que estás rezando. Entonces, al
al final es eso, o sea, sobre todo que el mensaje llegue a ese consumidor final que lleva tanto tiempo siendo engañado, porque es que llevamos muchos años con estos temas. Mm. Bueno, es difícil también, entiendo, porque bueno, hay muchas marcas que se apalancan en eso, o sea, es el diferencial principal que tienen y claro, renunciar a un atributo tan Sí, potente, ¿no? A Porque es nivel lo de ventas fácil. Yo creo que es el, o sea, realmente es el camino fácil, o sea, realmente claro. el camino que marcas de cosmética, como vosotros elegís de la transparencia, de la veracidad, de dar esa información eh, por lo que es, sin más, es que por lo que es, pues sí, lo natural es químico, claro que sí. O sea, al final, eso es de valientes, porque hay tanto engaño que estás luchando contra eso realmente. Pero es que creo firmemente que es muy necesario y que al final el consumidor final se dará cuenta de que cuánto tiempo lleva engañado. A mí me lo han dicho muchas veces en redes, gente al final, en mi red. No solo hay gente que se dedica al sector, también hay personas que no tienen nada que ver con el sector y que cuando leen algún post de este tipo que cuenta pues lo que para mí son verdades, ¿no? Siempre lo dicen, jolines, pues cuán engañada he estado todo este tiempo comprando esto pensando que era mejor porque decían todo lo que tú dices, que al final Sí, no lo sí, hacen damos eso. fe que leemos todos tus posts y la verdad que aprendemos muchísimo. Me alegro mucho. Bueno, Monse, pues nada, para ir finalizando, simplemente agradecerte que hayas querido colaborar con nosotros en Ipsan Expert. Hemos aprendido un montón. Espero que toda la gente que nos ha escuchado también. Y nada más, que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotras por invitarme. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Creo que el guión he ido haciendo un poco así para arriba para abajo. Pero bueno, que me lo he Bueno, pasado muy bien. Bueno, estupendo. y nada, bueno, a todos los que nos habéis acompañado en la entrevista de hoy, pues nada, os animamos a que nos dejéis en comentarios cualquier duda o vuestra opinión sobre este tema tan interesante que es el de la quimiofobia cosmética. Y por supuesto que no olvidéis de seguir a Monse en sus redes sociales, en su Instagram que es @mon_community_manager y también lo podéis encontrar en su LinkedIn, que es muy activa en LinkedIn, que es Montserrat Pedro Rafols. Y nada, ahí encontraréis una visión muy real, muy honesta y con un enfoque científico de lo que es la cosmética. Así que nada, muchas gracias y nada, hasta el próximo programa y está en Expert. Adiós.